y decía, si me toca migrar, eso es mentira, Indira, que voy a llegar a ese país a donde migre como de una vez como ingeniero, doctor, abogado, la profesión que la persona tenga. Entonces dije, voy a estudiar un oficio que yo lo pueda hacer en cualquier parte del mundo o hasta para mí misma. Y bueno, desde ahí lo estudié, trabajé en Venezuela, me acuerdo que trabajé en un spa por 1 año y algo, trabajé allá. Me pulí, incluso mis familiares, mis primas, mi abuela, mi mamá, todas ellas fueron mis conejillos de India en ese entonces. Bienvenidos a un nuevo episodio de su podcast favorito, Secretos CEO. Como les digo en cada episodio, este es el podcast que ven los emprendedores, empresarios, visionarios para saber qué hacer y qué no hacer en sus negocios o empresas. El día de hoy tenemos una esteticista con nosotros, una mujer que estuvo aproximadamente hace 2 años hablándonos de su negocio, de su emprendimiento, y el día de hoy ha crecido muchísimo al punto que es speaker y prepara a otras mujeres en este tema. Con nosotros, Yengli Briceño. ¿Cómo estás, Yengli? Muy feliz de estar aquí en tu programa. Gracias, Indira, por la invitación. Gracias a ti por venir. Estábamos recordando fuera de cámara que estuviste aquí en el podcast hace aproximadamente 2 años. Sí. Vía online, porque estábamos iniciando esa parte de hacer entrevistas online a algunas de las mujeres branding, ya que Yengli pertenece a nuestra tribu de mujer branding. Y estuviste, me recuerdo, desde tu lugar, en tu estética. Y ahora volverte a ver y cuánto has crecido. Y ahora te veo de speaker en muchísimos eventos, te veo preparando otras mujeres, te veo también con una línea de productos nuevos. O sea, has crecido mucho, gracias a Dios. Pero cuéntame un poco de ti. Lo dijiste muy bien, gracias a Dios, porque toda la gloria es para Él. Amén, amén. Es. Yo soy fiel creyente de que nada se mueve si Dios no lo permite. Entonces nosotros somos, lo que Él diga, eso es. Así. Cuéntame un poco, desde aquella vez que nos vimos hace 2 años, ¿cómo has crecido? ¿Qué te has preparado más? Sé que estás ahí como viendo Miami, la Florida. Cuéntame un poco de todo eso. Bueno, desde hace ya 2 años me he enfocado muchísimo más. Siempre he sido disciplinada, pero con mis proyectos bien enfatizados a crecer y con la mentalidad de ayudar a muchas mujeres, porque si yo pude, desde que llegué a este país, yo llegué hace 7 años y medio, desde cero, con una maleta, un carrión, sin nada, comenzar desde cero y quitarme el switch de ese chip de que vengo de mi país con una profesión, a comenzar desde cero, a emprender, porque si yo pude, porque otras mujeres no lo pueden hacer. Y ese es mi enfoque, inspirar a muchas mujeres a que sí se puede, pueden seguir adelante, crear un oficio, hacer un emprendimiento y valerse por sí mismas con ello. Cuando cuentas eso de que hace 7 años llegaste a este país, que yo tengo un tío que dice que lo pintaron de amarillo para que todo el mundo creyera que era oro. Sí, todos venimos con ese sueño americano de que aquí todo lo podemos hacer y realmente lo podemos hacer, pero hay que trabajar mucho para eso. Cuando llegas aquí a Estados Unidos con esa maletita, el carrión es la maletita de mano solamente, sí. Con esa maletita de mano, con muchos sueños tal vez, con una carrera en tus espaldas de ingeniería, me dijiste. ¿Cómo cambiaste ese chip? Porque me dices cambiar el chip y ok, tenemos que empezar porque hay que pagar biles. ¿Cómo lo hiciste tú? Con una mentalidad muy creyente en mí y que siempre ponía a Dios en adelante y decía, si Dios me trajo aquí, me permitió ingresar a este país de manera legal, pero nunca desistí, a pesar de las adversidades, porque no fue fácil, Indira, un nuevo idioma, una diferente cultura.
un clima que no me ayudaba porque llegué incluso en un invierno. Wow. Y no, en mi país, que es un país latino caribeño, no estaba acostumbrada a estas temperaturas tan bajo cero. Y fue fuerte el choque, de verdad que llegué en momentos hasta muy deprimida donde yo quería regresar, pero bueno, mi migración no fue sino una migración forzada, tema situación país, tema de perseguimiento, y bueno, entonces yo decía, ya no puedo echar para atrás porque si regreso allá, lastimosamente, bueno, mi vida es lo que más vale. Solté lo material de mi país y como bien lo decía, sí, vengo con una profesión, pero situación país. En mi país, lastimosamente, ya no, las profesiones no valían. Yo me quemé mis pestañas, así se dice en Venezuela, estudiando una ingeniería por casi unos 6 años y me trabajé como ingeniero, sí, pero lastimosamente allá eso ya no valía. Entonces decía, empecé a estudiar la estética porque la estudié desde Venezuela, no desde aquí de Estados Unidos. Eso te iba a preguntar, ¿cómo llegó la estética a tu vida? Fue un cambio, bueno, típica latina, mujer latina, que nos gusta estar siempre bellas. Yo, a pesar de que trabajaba como ingeniero, los fines de semana iba a salones, spa, a hacerme mi respectivo cariñito, el cabello, las uñas, facial, X. Y lo vi como una opción, como un hobby. Lo empecé a estudiar. Dije, déjame estudiar un oficio. Recuerdo que eso fue en el año 2013. Voy a estudiar un oficio porque si me toca, ya yo quería migrar, en mi país ya tenemos una dictadura de más de 20 y pico de años, y yo decía, si me toca migrar, eso es mentira porque siempre he sido una persona humilde y no me gusta estar diciendo, mira, yo soy tal cargo X. Y decía, si me toca migrar, eso es mentira, Indira, que voy a llegar a ese país, a donde migre como de una vez como ingeniero, doctor, abogado, la profesión que la persona tenga. Entonces dije, voy a estudiar un oficio que yo lo pueda hacer en cualquier parte del mundo o hasta para mí misma. Y bueno, desde ahí lo estudié, trabajé en Venezuela, me acuerdo que trabajé en un spa, por 1 año y algo trabajé allá, me pulí, incluso mis familiares, mis primas, mi abuela, mi mamá, todas ellas fueron mis conejillos de India en ese entonces. Me imagino todas esas cosas, que ven, mamá, hacerte una limpiecita. Claro, ahí yo hice mis pasantías en Venezuela. A pesar de que llego aquí con el conocimiento de la estética, decidí estudiarlo. Porque siempre me he caracterizado como una persona que respeta las normas. Exacto. Los pies sobre la tierra y no me gusta estar trabajando hacia lo loco. Y bueno, respetando, obviamente, adaptándome al sistema, porque si no, ¿cómo iba a avanzar? Y yo, ¿sabes qué? Eso estaba pensando mientras estabas realizando tu historia, que me dices, ok, lo estudiaste, pero este país es un país muy sui generis. Aquí todo hay que tener su licencia, todo hay que tener varias cosas por lo que sea que estés trabajando, y esa rama que tú te desenvuelves, que es lo estético, el esteticista, deben tener un sinnúmero de licencias, una preparación. Cuando tú llegaste, que tal vez, no sé si lo conocías, que tenías que tener todo eso, no sabía. O llegaste y dijiste, bueno, ya este oficio me va a ayudar. ¿Cómo fue ese choque cuando te trancaste con la realidad de que tienes que tener una licencia para entrar a trabajar esta profesión? Fuerte. Y yo dije, ¿qué? ¿Otra vez? ¿A comenzar a estudiar desde cero? Por suerte siempre he sido una persona que me gusta prepararme y abierta a que siempre se aprende algo nuevo. Independientemente de que ya yo venga con conocimiento, uno tiene que mantener su humildad. Pero sí, cuando yo veía, ay, tienes que estudiar, y no tanto eso, la parte monetaria, que no equivale a lo que en mi país, porque la moneda está súper devaluada. Y no equivale la inversión, porque es una inversión los estudios, a lo que yo gasté en mi país, vamos a llamarlo así, lo que yo invertí, perdón, para corregir esa palabra, lo que yo invertí en su momento. Entonces estás recién llegando a un país nuevo donde no conoces, y bueno, me tocó sí comenzar en salones, y no me da pena decirlo, donde me tocó limpiar los vidrios del salón, limpiar los baños, entregar volantes afuera, porque obviamente no tenía licencia, no tenía el conocimiento. Y bueno, lastimosamente aquí la ignorancia se paga caro. Claro. Y hay que irse educando y haciendo las cosas bien. Entonces, pero no te detuviste. Yo de verdad me emociona mucho escuchar cuando dices que limpiaste cristales, que diste volantes. Es algo como tan común entre las personas echadas para adelante. Yo vine de mi país con una profesión y con una carrera hecha, y yo trabajé en un supermercado, yo también di volantes. O sea, eso no me quita
que yo tenga la profesión que tenga o que tenga todo el deseo del mundo. Sí. Al contrario, eso nos hace más grandes, como, tenemos que hacer lo que hay que hacer bien hecho para poder seguir. Entonces, ¿en qué momento, Jenly, ya tú estás preparada para abrir tu propio espacio? Recuerdo que después de pandemia, yo trabajaba en un part-time, yo sentía que yo tenía como doble vida, chica. Sí, porque yo trabajaba gracias a una clienta, por cierto, dominicana, porque el 70% de mi clientela es dominicana y yo amo a mi gente dominicana. Ah, qué bueno. Que no se metan con mis dominicanos, porque entonces mi clienta dominicana, yo tenía el negocio como un part-time, como porque no me conocían mucho, y entonces yo iba a domicilio. Y entonces ella me dice, ¿qué te parece si te consigo donde yo trabajaba? Imagínate, trabajé en un cashier, en un Western Union, donde se hacen envíos de money order, en ese tipo de servicios. Y ahí yo trabajaba, cae pandemia, y me enfermé a todos, bueno, en su mayoría nos dio COVID y eso, me asusté muchísimo, no quería salir a la calle y sentí que esa era una oportunidad para soltar, porque ya yo me estaba llenando como de clientas, y yo incluso recuerdo que yo en el cashier me llamaban y yo me iba al baño escondida a hablar por teléfono con el cliente, que no podía contestar las llamadas, no, o sea, tenía doble vida porque el cachá no tiene nada que ver con la estética. Claro, para nada. Con ceja, con facial, nada. Entonces, ahí fue como que el detonante. Y en pandemia, como hubo mucha oportunidad a nivel virtual de perfeccionarse, hacer cursos y esas cosas, yo agarré más seguridad a mediados de la pandemia. Y ahí registré mi negocio. Comencé con la estructura ya legal que había que hacerlo, abrí mi cuenta bancaria, empecé incluso, gracias, porque siempre lo digo, gracias a la Cámara de Comercio de aquí, incluso de Nueva York, saludos a mi hermosa María Quetel, claro, que esa mujer ha sido, creo que para muchas, fuente de inspiración y luz en nuestros caminos, y empecé a hacer comunidad y a educarme con temas relacionados al negocio, qué es lo que necesito, qué es lo que se tiene que sacar, qué es lo que hay que hacer, estudiar, trabajar, X. Y así fue, Indira, recuerdo, mediados de pandemia. Pero mira cómo una cosa trae la otra. Me encanta que también puedas explicar o hayas podido decir que te afiliaste a una cámara de comercio, te acercaste a una cámara. Hay personas que dicen, ¿para qué voy a ir a una cámara de comercio? ¿En qué me va a ayudar una cámara de comercio? Es mucho lo que puedes saber o te puede ayudar. Tanto la Cámara de Comercio, saludos, como dices tú, a María Quetel, a Kenny Abreu, como un BOC, que ahora Cristi Moya también está ahí con nosotros apoyando mucho. Todas ellas yo le agradezco muchísimo. Son instituciones que te dan esa facilidad, que te apoyan, que te ayudan, y hay muchas cosas que tú como empresario puedes desconocer o como emprendedor, que afiliándote a cámaras de comercio o a una BOC, una asociación certificada, puedes tener. Sí, una buena orientación, porque como te decía al principio, la ignorancia aquí se paga caro. Y gracias a todas estas organizaciones, me fui empapando en la materia y despegando, amiga, porque así fue, y siempre mantengo mi humildad y agradezco, soy, como te decía, una persona agradecida, y eso hay que reconocerlo, quien te apoyó desde tus inicios. Claro que sí. Ahora veo que estás lanzando una línea de productos. Háblame un poco de esto, de estos productos, que yo tengo mi producto por ahí. Háblame de la línea, cómo surge, de dónde te sale, así como vamos a hacer ahora una línea de productos. Bueno, si supieras que como toda mujer que nos gusta mantener, no solamente estar de por fuera bonita, sino internamente, yo siento que todo viene de adentro hacia afuera. Entonces existen muchas gamas de productos, muchas oportunidades al momento de que tú quieras registrar algo. Pero bueno, yo como estoy en la parte de la estética y todo es higiene, porque de ahí parte de la higiene, entonces se me vino la idea de crear productos que vengan, como trabajo con muchas mujeres y como soy mujer, que venga desde la parte íntima, del cuidado íntimo de la mujer. Y bueno, nada, como te mencioné, yo he presentado problemas a nivel de fertilidad y lastimosamente no he podido tener un bebé, y siempre me he tratado de cuidar lo más saludable posible. La alimentación, los productos, yo soy muy delicada con qué tipo de producto aplicarme en mi piel y en mi rostro, entonces por eso vino todo. Yo decía, algo más, quiero crear algo que sea orgánico, que sea algo con productos basados natural, porque en la naturaleza
se consiguen la solución a diferentes problemas que tú puedes estar presentando. Y de ahí sale la idea de crear una marca de productos para el cuidado íntimo, llamada, la nominé, la registré, tengo mi trademark, Fresh Veggies, donde ahí estoy empezando a ampliar como la gama o el catálogo de productos, pero inicié con un jabón del cuidado íntimo, un jabón de uso diario. Bueno, yo no lo he usado porque me lo acaban de traer, sí, pero sí pude tenerlo en mi piel. Yo soy muy también quisquillosa con todo lo que me pongo. Lo pude oler, me encanta, tiene un olor riquísimo, es fresco, es suave también al tacto, o sea, no se siente pesado. Exacto, sí. Se siente bien suavecito. ¿Dónde podemos ver más de este producto o dónde podríamos conseguirlo? Alguien que lo quiera. Sí, a través del website www.fresh, como de fresco, freshveggies, termina en x.com, lo pueden ahí, igual lo vamos a dejar plasmado, freshveggies.com, al teléfono 786-484-4819 o a través de las redes sociales, porque tengo la cuenta del negocio Fresh Veggies, así aparece tanto en Facebook como Instagram o TikTok. Hay que estar en todas las plataformas. Me encanta que ella, señora, ella tiene todo. Ya tenemos casi que finalizar, pero antes de mi pregunta final, ¿cómo te surge hacer el trademark? A mí me encanta el tema, tengo que traer un experto a hablar de ese tema. Yo misma estoy ya en la etapa final de también el trademark de uno de mis productos. ¿De dónde te surge? Tengo que hacer un trademark y no lanzar esto como así, como mucha gente lo lanza. Bueno, porque me fui documentando y buscando, investigando y todo es una alianza, como tú lo decías, hay que rodearse de los especialistas en la materia. Entonces, cuando yo planteé esa idea, veo y me dicen, no, pero es que cualquiera te puede robar la idea, cualquiera te puede robar tu nombre, aquí sucede así asado, y yo, ok, entonces empecé a buscar asesorías de personas que se dedican especialmente a esto, y bueno, hice la inversión que vale la pena. Ya no tengo ese nervio de que me vayan a estar plagiando claro. mi marca ni nada por el estilo. Claro. Y como dices, busquen personas expertas. Nosotros aquí tuvimos ella se llama Yasmín, mi amiga la abogada, la pueden encontrar en internet. Ella es abogada experta en marcas. Entonces, si usted tiene como alguna duda, vaya a la cuña para Yasmín. Si usted tiene alguna duda sobre este tema y vive acá en Estados Unidos, porque ella está con sede en Puerto Rico, o sea que maneja muy bien todo lo que tiene que ver de este lado, llámela, búsquela, mi amiga la abogada en Instagram, y ella le puede hablar de ese tema, porque es algo que casi nadie lo toma en cuenta. Toman en cuenta tal vez un registro de nombre, toman en cuenta un domain, pero no se ponen a pensar tan más allá de hacer el trademark. Y es algo muy importante. Entonces, ya para finalizar, ahora sí, necesito que me des tus 3 secretos, tus 3, sean frases, sean palabras, sean historias, lo que quieras. 3 cosas que hayan pasado en tu vida que te hayan convertido en la mujer que eres hoy. 3 frases. Wow. Puede ser 3 frases, 3 palabras, sí. o lo que entiendas que haya sido un parteaguas para ti. Sí. Número 1, siempre la gratitud. Gratitud, disciplina y resiliencia. Wow. Esas 3 son como mis pilares. Y las implementas a diario, me imagino. Bueno, por supuesto. Cada vez que puedes, sí. Porque es verdad. Gratitud, disciplina y resiliencia. Y hay que aclarar que la gratitud no es dar gracias. O sea, no es solamente dar gracias. No es solo dar gracias. La gratitud es mucho más. Porque la gente dice, pero yo doy gracias. No es eso. Ahí no es. Muchas gracias por haber venido hoy, por decir que sí, porque cuando puse en nuestra comunidad de Mujer Branding, quiero hacer entrevista a mis mujeres, sí. Como yo digo, inmediatamente hiciste ese clic en el horario para hacer esta grabación y eso me llena de mucho orgullo también, el verte cómo has crecido en 2 años. Claro, ella tiene una carrera larga como pudimos escuchar, pero te vi hace 2 años y te veo ahora y has crecido mucho. Ay, gracias. Y eso es loable y me hace sentir de verdad muy orgullosa. Ay, qué linda. De ti.
Gracias, de verdad, gracias por esta oportunidad. Y ahí voy, Indira, siempre agarradita de la mano de Papá Dios, haciendo las cosas bien, educándome, siempre aprendiendo algo nuevo y queriendo impartir mis conocimientos, porque uno no se lleva esto, uno no se lo puede llevar a la tumba. Hay que distribuir la información sin egoísmo. Así mismo. Ay, me gustó eso, sin egoísmo. Señores, también a ustedes hay que darle las gracias por haber visto y escuchado este episodio. Gracias a todas las personas que nos siguen a través de los canales de televisión, sea TV Quisqueya o Canal 8 en República Dominicana. También muchísimas gracias a las personas que nos escuchan y nos ven a través de las plataformas de podcast. Apple Podcast, Spotify, cualquier plataforma de la que a usted le guste, ahí estamos nosotros como Secretos CEO. Pero si todo eso no te es suficiente y nos ves a través de YouTube o quieres repetir uno de los episodios a través de YouTube, recuerda suscribirte, dale click a la campanita para que te recuerde cada vez que subimos un video nuevo. Suscríbete. Veo que muchas personas nos ven, nos dan incluso like, nos comparten, pero no se suscriben. Suscríbete, que es gratuito. Eso nos ayuda a nosotros, los creadores de contenido. Nosotros nos vemos y nos escuchamos en el próximo episodio. ¿Y por qué? Porque los CEO hablamos de negocios. Indira Báez estuvo contigo.